Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo. Continuamos con un nuevo capítulo de la serie de programación en Python, capítulo 3. En el anterior capítulo vimos los tipos de datos en Python. En este capítulo vamos a ver las estructuras de datos, qué son, cuáles son, cómo funcionan y algunos de los métodos y funciones más importantes de cada una de ellas. Comencemos con el primer punto del vídeo. ¿Qué son las estructuras de datos? Las estructuras de datos son un sistema que agrupa o colecciona datos, los mismos datos que ya visteis en el capítulo anterior. En Python tenemos 4 estructuras de datos: las listas, las tuplas, los sets y por último los diccionarios. Las dos primeras estructuras, las listas y las tuplas, son consideradas como estructuras secuenciales porque cada elemento interno está ordenado por un índice, formando una secuencia, mientras que las dos últimas, los sets y los diccionarios, no, y por eso no son secuenciales. Algo que tenéis que saber sobre el tipo de dato string o la cadena de texto que vimos en el anterior episodio es que comparte las características base de las estructuras de datos secuenciales. El string es extremadamente parecido. Antes de ver cada estructura de datos, vamos a ver las características generales de las estructuras secuenciales utilizando el tipo de dato string. Ya lo conocéis y además se comporta como una estructura secuencial. Así que comencemos escribiendo algo de código con los strings. Si queremos acceder a cada uno de los datos internos mediante su índice, lo único que tenemos que hacer es colocar unos corchetes y dentro de ellos especificar el índice del dato que queremos acceder. Para poder verlo, podemos meterlo dentro de una función print. El único elemento del string que se muestra es el indicado por el índice. Si lo que queremos es acceder al último elemento del string, o bien sabéis el índice del último elemento, o si no, podéis utilizar el número -1 como índice. Si queremos ver el antepenúltimo, podemos usar -2 y así sucesivamente. Al colocar números negativos, los índices comienzan por el final de la estructura, o en este caso, string. Al realizar el procedimiento de acceder a un elemento de la estructura mediante el índice, en ningún momento se modifica el dato original. Se crea uno nuevo en base al original. Aquí tienes un ejemplo de ello utilizando variables. De momento no las hemos visto, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Como podéis ver, el dato asignado a la variable name se conserva intacto porque no ha sido modificado. Ahora vamos a ver a cómo acceder a más de un dato al mismo tiempo, sacar palabras de un string, por ejemplo. A esto se le conoce como slice. De nuevo, lo único que tenemos que hacer es colocar corchetes y ahora vamos a especificar un inicio y un final, que delimiten el nuevo dato que creamos en base a una estructura o string original. Voy a crear un string que va a comenzar desde el índice 2 y va a terminar en el índice 4. Como podéis ver, he creado un nuevo string en base al string Python, aunque sin embargo el último carácter, la letra O, que tiene el índice 4, no me la ha cogido en el nuevo string. Eso es porque al especificar el slice hay que colocar el índice del dato en el que queremos cerrar el recorte y sumarle 1. Lo correcto sería hacer un 2.5 en este caso en específico. Si queremos hacer que solamente se recorte el inicio o el final, dejando así uno de los dos lados intactos, lo que tenemos que hacer es no colocar nada, como en el siguiente ejemplo. En este caso de aquí es al revés. Crea un nuevo string dejando el final intacto, indicando que termina en el final del string, pero modificando el principio, que inicia en el índice 2. No solamente tenemos un inicio y final, también podemos modificar un valor llamado step. Step lo que hace es dividir la estructura previamente recortada o no tenemos por qué recortarla. Como podéis ver, en este caso no estoy recortando con start y end porque no lo estoy colocando y lo que sucede es que se va a dividir la cadena íntegra entre 3. Aquí tenéis el mismo ejemplo pero recortando. Podéis ver que se recorta y el resultado del recorte se divide. Otra cosa que se puede hacer es comprobar si existe un dato dentro de una estructura. Lo único que tenemos que hacer es colocar el dato, la palabra reservada del lenguaje in y por último la estructura que queremos comprobar si tiene el dato anteriormente colocado. En este caso, como todavía no estoy trabajando con estructuras como tal y estoy trabajando con strings, tened en cuenta que cada dato sería técnicamente otros strings. Esta característica de comprobar si existe un dato dentro de una estructura está en todas las estructuras de datos, incluyendo las no secuenciales, aunque los diccionarios dan más de sí en esta característica y se pueden hacer cosas todavía más interesantes. Más adelante cuando estemos dando los diccionarios voy a explicar todo esto. Si efectivamente se cumple la condición, nos retornará, esta palabra la vais a empezar a ver un montón a lo largo del curso, nos retornará true, y si no, false. O sea, en definitiva, nos retornará un valor booleano. Para poder verlo, simplemente lo metemos dentro de una función print y listo.
Ahora vamos a ver algunas funciones y métodos built-in, o sea, integradas en Python. Tranquilos, ahora explico qué son los métodos. Las funciones ya las expliqué en el anterior episodio. Lógicamente no a definir funciones, solamente os dije para qué servían. Vamos a ver algunas funciones y métodos para las estructuras secuenciales y los strings. Es posible que algunas estructuras no secuenciales también tengan estos métodos y funciones, pero funcionen de forma distinta. Lo iré comentando a lo largo del vídeo. Podemos contar el número de elementos que contienen las estructuras o strings gracias a la función len. Aclaro que esta función también funciona con las estructuras no secuenciales. Solamente tenemos que utilizar la función len y pasarle como argumento la estructura o string que queramos. Lógicamente nos va a retornar un dato int. Como solamente lo está retornando, tenemos que imprimirlo en pantalla por nuestra propia cuenta usando la función print. Tenemos otra función llamada sum. Esta función, al pasarle una estructura de datos secuencial con datos numéricos al interior, int y float, lo que hará retornarnos la suma de todos ellos. Si le pasamos un string como argumento no va a funcionar, porque los strings no pueden contener datos numéricos en su interior, y habíamos dicho que solamente podemos sumar datos numéricos como int y float. Para poder enseñároslo voy a utilizar una lista, aunque todavía no la hayamos visto. Aclaro que esta función también está en las otras estructuras no secuenciales. En los sets funciona exactamente igual que en las secuenciales, pero en los diccionarios funciona de forma algo distinta. Cuando estemos dando los diccionarios lo vamos a ver más en profundidad. Otra función bastante útil que tenemos es la función sorted. Esta función nos va a retornar una copia de nuestra estructura secuencial o string, introducida como argumento, con sus datos internos ordenados alfabética y numéricamente. Tenéis que tener en cuenta que no se pueden juntar datos numéricos y strings al mismo tiempo. Algo importante a tener en cuenta es que esta función no modifica el dato original, como ya dije antes, retornaba una copia. Ahora vamos a ver dos métodos bastante importantes de las estructuras de datos secuenciales y los strings. Antes de nada, ¿qué es un método? Más adelante, cuando estemos dando programación orientada a objetos, lo voy a explicar en detalle. De momento, quedaros con que un método es una función, pero la forma de llamarla es algo distinta. En la función simplemente colocáis el nombre y los argumentos, mientras que en el método hay que colocar el elemento al que le queremos aplicar, entre comillas, la función, un punto, el nombre de la función y por último sus argumentos. Aquí tenéis un ejemplo en código. El primer método de las estructuras de datos secuenciales y strings es el método .count. Este método nos va a retornar la cantidad de elementos idénticos al argumento colocado en él dentro de la estructura secuencial o string a la que se le aplique el método. El último método que vamos a ver es el método llamado .index. Con este terminamos de ver todas las propiedades, funciones y métodos de las estructuras de datos secuenciales y los strings. El método .index nos va a retornar el índice del dato introducido como argumento. Si hay varios datos idénticos que se repiten dentro de la estructura secuencial o string, el método .index nos retorna el índice de la primera aparición de ese dato. Para no hacer tan largo el vídeo vamos a ir dejándolo por aquí. No obstante, todavía no ha terminado el capítulo, aún tenemos que ver muchas otras cosas. Así que bueno, chavales, esta era la primera parte de este capítulo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido, y ya sabéis dónde nos vemos, en la próxima parte de este capítulo. Adiós.